Millonarios gemelos inician apuesta para seducir a la nueva empleada fingiendo ser una sola persona. Pero uno se enamora. ¿Y si ella elige al que no la quiere? Alejandro y Diego Santa Cruz, hermanos gemelos de 29 años, heredaron maíz que a apariencia, divide mo legado do prestigiado viñedo Santa Cruz, un emblema de cualidad en no Coracao da Patagonia Argentina. O nome do Santa Cruz es sinónimo de luxo e tradicao, mas o destino pareceu desenar personalidades distintas para cada deles, tao diferentes cuanto intrigantes. Alejandro, de natureza audaz, é conocido por sua presença magnética, carregada de charme. Para ele, a vida é jogo, entretenimento onde cada conquista, cada novo rosto e cada olar deslumbrado nas festas é apenas mais triunfo pessoal. Este es el poder de un Santa Cruz, costuma dizer entre risos, como copo de vino erguido, brindando nao apenas aos negocios prósperos, mas também ao seu talento nato para encantar. Sua energía dominadora parece encher cada salao en que entra, transformando encontros comuns en eventos memoráveis. Diego, seu irmão e quase oposto, prefere a solidão das videiras ao ruído das celebracoes. Ele é introspectivo, sempre carregando consigo caderno de capa de couro onde escreve versos e pensamentos inspirados nas paisagens ondulantes da região. Mais introspectivo, ele é a voz serena entre os irmãos e se encontra distante das multidões, en busca das pequeñas belezas no de tal do día a día. Onde Alejandro ve oportunidade, Diego encontra poesía. Para ele, o vino nao é apenas produto, é uma narrativa en si mesma, una historia que merece ser sentida e apreciada en silencio. Cada copa tiene una historia, Alejandro, no lo olvides, LHE dice constantemente, tentando contie, sem suceso, o ímpeto do irmão. Juntos, formamos uma dupla notoria, cuja presença nunca pasa despercebida no vale dos vinedos, região que os ve como figuras centrais, representantes do legado Santa Cruz, mas também como enigmas. Alejandro e Diego têm único ponto en común, ambos são intensamente dedicados ao patrimonio que herdarán, ainda que a abordagem de cada seja completamente distinta. Alejandro prefere expandir, arriscar e conquistar novos mercados, enquanto Diego, cuidadoso, foca na qualidade, preservando as tradicoes que seus avós estabelecerán. E embora trabalhem juntos, cada ocupa sua própria posição, quase sempre en lados opostos da vinícola, como seu espaço físico os ajudasse a manter uma harmonia frágil e estratégica. Para a equipe, as diferencias entre Alejandro e Diego são tema frecuente, discutido en susurros e olares discretos. Como puede ser que sean hermanos, se perguntam alguns dos trabalhadores mais jovens, enquanto outros, mais velos, apenas sorriem, conscientes da complexidade das famílias que marcam o mundo do vino. Entretanto, ninguém consegue deixar de admirar a coneca o respeito velado que, por baixo de todas as diferencias, parece unilos. Diego, te digo que hay que celebrar con grandeza, la vida es corta, hermano, mira esto, exclama Alejandro ao irmão, apontando para o salao cheio de convidados na mansao familiar. Diego, sem tirar os olhos de seu caderno, apenas balanca a cabeça, como sorriso contido, mas responde con ironía e una pitada de cariño, no todo es celebración, Alejandro, a veces, el silencio también habla. El eco de pasos suaves y firmes resuena en los corredores de la mansión Santa Cruz, añadiendo una nueva melodía al ambiente solemne de la casa. Camila, joven y enigmática, ha llegado en silencio, como quien evita llamar la atención pero no consigue pasar desapercibida. Vestida de manera sencilla, con el cabello recogido y una mirada penetrante, oculta algo en su semblante que escapa a los demás, algo que parece cargar con el peso de un pasado que aún no la deja libre. Pero ahora está allí, decidida a empezar de nuevo y dejar atrás las sombras que la siguen desde su ciudad natal. Buenos días, señorita Camila, la saluda Rosario, la ama de llaves, mientras le indica el camino hacia la biblioteca. Espero que encuentre todo en orden aquí. Su trabajo será fundamental para organizar estos archivos que tienen años acumulándose. Camila sonríe con discreción y asiente, agradecida. Gracias, Rosario. Estoy emocionada por comenzar. Sé que la mansión Santa Cruz tiene mucha historia. Será un honor poder ayudar a preservarla.
Su tarea consiste en adentrarse en los rincones más olvidados de la biblioteca, clasificando viejos documentos, cartas y registros que pertenecen a la familia Santa Cruz desde hace generaciones. Este trabajo, lejos de ser tedioso para ella, parece casi una especie de refugio. Los papeles, llenos de historias y secretos antiguos, son para Camila una distracción perfecta, un escape de todo lo que ha dejado atrás y un paso hacia adelante en su nueva vida. Sin embargo, su llegada no pasa desapercibida para Alejandro, quien, desde el salón, observa con curiosidad la figura de la joven que, a pesar de no estar rodeada de ningún lujo, posee una elegancia natural que lo intriga. Sus movimientos parecen calculados, y su manera de hablar muestra una calma y seguridad que pocos en su posición demostrarían. Alejandro se acerca a su hermano Diego, que ya ha notado la presencia de Camila. «Hermano, ¿has visto a la nueva empleada? Hay algo en ella, algo que me dice que no es como las demás», comenta, sin ocultar su interés. Diego levanta la mirada de su libro, observando brevemente a Camila desde la distancia. «Interesante, ¿dices? Tal vez, o tal vez solo estás viendo lo que quieres ver», Alejandro responde con calma, aunque en sus ojos también se refleja una chispa de curiosidad. Camila, ajena a los pensamientos de los hermanos, se instala en su nuevo lugar de trabajo y se sumerge rápidamente en los archivos. Pero, a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, empieza a notar miradas discretas y preguntas indirectas sobre su vida anterior. Durante una pausa, Rosario se le acerca, tratando de entablar conversación. «¿Y de dónde viene, señorita Camila? No tenemos muchas visitas de fuera de la provincia», pregunta, con un tono casual pero observador. Camila sonríe suavemente y responde, evitando entrar en detalles: «He venido de muy lejos, Rosario. Busco empezar de nuevo en un lugar donde pueda encontrar tranquilidad, y he oído que aquí el trabajo es más que tranquilo». Pero en sus ojos queda algo sin decir, una respuesta incompleta que levanta más preguntas de las que responde. A medida que pasan los días, Camila se convierte en un enigma en la mansión. Sus horarios son reservados, casi secretos, y su dedicación al trabajo parece un esfuerzo por mantener cierta distancia. Alejandro no tarda en acercarse con su característica confianza, encontrándola un día en la biblioteca, donde ella revisa antiguos pergaminos. ¿Así que la famosa señorita Camila es la encargada de estos tesoros? Me pregunto qué misterios habrán escondidos entre estas páginas, comenta, con una sonrisa intrigante, mientras se apoya en una de las estanterías. Camila lo mira brevemente y responde con serenidad: «Hay muchos secretos aquí, señor Santa Cruz. Cosas que revelan más de lo que uno espera encontrar. Pero, como en todo, hay que buscar con cuidado para no perderse en el pasado». Alejandro sonríe, fascinado. «Entonces tal vez debería dejarle a usted esa tarea. Yo prefiero perderme en otros misterios, como los de ahora». Sin embargo, para su sorpresa, Camila no reacciona al flirteo y sigue trabajando, como si estuviera blindada ante cualquier intento de cercanía. Esa indiferencia solo aumenta el interés de Alejandro, quien no está acostumbrado a ser ignorado. Mientras tanto, Diego, sin la intensidad de Alejandro, se limita a observarla desde la distancia. En ocasiones, encuentra excusas para pasar por la biblioteca y cruzar alguna palabra con ella, notando que sus respuestas, aunque cortas, tienen un peso especial. ¿Cómo encuentra los archivos? Demasiado desordenados, le pregunta un día, en un tono de auténtico interés. Camila sonríe por primera vez con algo de calidez. Desordenados, sí, pero, a veces, el desorden también guarda su propio sentido. Esa frase queda resonando en Diego, quien por primera vez siente algo más que curiosidad. Sin saberlo, los dos hermanos están siendo atraídos por el mismo enigma, por la misma presencia que llena la mansión de una manera que ninguno había anticipado. Alejandro observaba a Camila con creciente interés, sintiendo que la joven escondía más de lo que mostraba. Su compostura y su aparente indiferencia hacia él eran un desafío como pocos. Esa noche, sentado en la biblioteca junto a Diego, su mente no dejaba de idear formas de descubrir los misterios que ella parecía encerrar. «Diego», empezó Alejandro, con una sonrisa traviesa en los labios, «¿no has notado algo intrigante en nuestra nueva empleada?». Diego, concentrado en su libro,
apenas levantó la vista. ¿Te refieres a Camila? Sí, es distinta, pero también es alguien que ha venido a trabajar, Alejandro, no para ser otro de tus juegos. Alejandro soltó una risa. Hermano, no entiendes. Esta mujer, hay algo en ella, algo que me impulsa a, no sé, a desafiarla, a ver hasta dónde puedo llegar para romper esa barrera que se empeña en levantar. Diego lo miró con cierto escepticismo. Siempre tienes que convertir todo en un juego, Alejandro. ¿Por qué no dejar que Camila simplemente haga su trabajo? Alejandro, entonces, dejó caer una idea que había estado rondando su mente. Te propongo algo, Diego. Y sí, los dos intentamos conquistarla, pero haciéndola creer que somos la misma persona. Diego lo miró en silencio, sorprendido por la propuesta. ¿Quieres que finjamos ser uno solo? ¿Para qué, Alejandro? Alejandro se inclinó hacia él, con un brillo en los ojos. Para ver cuánto realmente conoce de nosotros. Para ver si alguien como ella puede diferenciar entre lo que soy yo y lo que eres tú. ¿No sería interesante? Diego negó con la cabeza. Es una idea absurda, Alejandro. Además, no sería justo para ella. No me interesa jugar con la gente. Alejandro levantó las manos en señal de paz, pero insistió, con su tono persuasivo y convincente. No es un juego cruel, Diego. Es solo una prueba. La vida de Camila sigue igual, ella sigue haciendo su trabajo, y nosotros descubrimos hasta qué punto ella es capaz de notar las diferencias. Será educativo. Diego suspiró, claramente tentado, aunque lleno de dudas. ¿Y qué sentido tiene esto para mí? Sabes que no soy como tú, no busco esas distracciones. Alejandro se encogió de hombros, sin perder su sonrisa. Precisamente por eso, Diego. Porque es diferente a todo lo que has hecho. Porque, si estamos juntos en esto, podrás vivir algo que de otro modo jamás intentarías. Piénsalo, podría incluso ser una oportunidad para entender cómo perciben realmente a cada uno de nosotros. Diego se mantuvo en silencio unos segundos, debatiéndose entre la prudencia y una curiosidad inesperada. Desde hacía tiempo, su vida había sido rutinaria y, por más absurdo que pareciera, la propuesta de Alejandro le brindaba una oportunidad de romper esa monotonía. Está bien, dijo al fin, con voz resignada. Acepto, pero con una condición, si en algún momento ella sospecha, terminamos con la farsa. Alejandro soltó una carcajada victoriosa, dándole una palmada en el hombro. Trato hecho, hermano. Esto va a ser interesante. Diego, con el ceño ligeramente fruncido, solo murmuró en voz baja, como para sí mismo. Espero que no terminemos arrepintiéndonos de esto. Y así, con la apuesta sellada, ambos hermanos empezaron a trazar su plan, sin imaginar el torbellino de emociones y conflictos que este simple desafío iba a desatar. Alejandro no perdió tiempo en dar el primer paso. Para él, Camila era un misterio que necesitaba resolver, y qué mejor manera de hacerlo que desplegando todo su arsenal de encanto. A la mañana siguiente, se dirigió a la biblioteca, donde sabía que ella estaría trabajando, y la encontró sumida en los archivos, ajena a su alrededor. A veces pienso que estos papeles no merecen tanta atención, dijo Alejandro, inclinándose casualmente sobre una estantería cercana, con su mirada fija en ella. Camila levantó la vista, un poco sorprendida, pero manteniendo su compostura. Cada papel tiene su historia, señor Santa Cruz, respondió con una pequeña sonrisa. Y creo que todos merecen ser organizados, ¿no cree? Alejandro se acercó un poco más, su voz baja, casi en un susurro. Tal vez, pero yo prefiero historias vivas. Historias que se escriben en el momento, y no en hojas antiguas. Camila, incómoda pero intrigada, trató de enfocarse en su trabajo, aunque sentía la intensidad de Alejandro cada vez más cerca. Había escuchado rumores sobre su carisma irresistible, pero nada la había preparado para esa presencia envolvente. Sin embargo, no estaba dispuesta a caer tan fácilmente en sus encantos. ¿Y cuál sería su historia, señor Santa Cruz? ¿Es también tan intensa como usted? Alejandro sonrió, divertido. Quizás, respondió, juguetón.
O tal vez solo soy un hombre buscando respuestas en lugares inesperados. Pasaron algunos días en los que Alejandro, fiel a su estilo impulsivo, comenzó a aparecer con frecuencia en la biblioteca, siempre encontrando excusas para cruzarse con Camila. A veces la sorprendía con una taza de café, en otras ocasiones simplemente se recargaba en la puerta, observándola en silencio hasta que ella, sintiendo la intensidad de su mirada, levantaba la vista. Su habilidad para desarmar con solo una mirada comenzaba a surtir efecto, y, poco a poco, Camila se veía atrapada en esa energía que parecía seguirla a todas partes. Una tarde, mientras Camila terminaba de clasificar un conjunto de cartas antiguas, Alejandro apareció nuevamente. Esta vez, sin mediar palabra, se acercó a ella y tomó una de las cartas que tenía en la mano. «Cartas de amor», comentó, examinando el sobre amarillento. «¿No te resulta fascinante pensar en la pasión que contienen, en lo que alguien fue capaz de escribir para expresar lo que sentía?» Camila le sostuvo la mirada, un poco desconcertada por el tono profundo que él usaba. «Supongo que algunos sentimientos solo pueden expresarse por escrito», contestó, tratando de no dejarse llevar por el encanto que Alejandro desplegaba sin esfuerzo. Él sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «¿Y tú? ¿Escribirías algo tan apasionado para alguien? ¿O prefieres guardarte esos sentimientos?» Camila desvió la mirada, incómoda pero cautivada. «Eso dependería de la persona». Alejandro se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro. «Entonces, espero tener el privilegio de merecer esas palabras algún día». Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta, dejándola sola y con el corazón acelerado. Durante las semanas siguientes, Alejandro continuó jugando con esa mezcla de cercanía y distancia, apareciendo en los momentos más inesperados, llenando de intriga cada interacción. Camila, atrapada en el torbellino de su atención, comenzaba a sentirse vulnerada por el magnetismo que él exudaba. Pero había algo en su comportamiento que le resultaba confuso, una intensidad que a veces sentía que rozaba la actuación. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de cuestionarlo, Alejandro cambiaba de tono, le lanzaba una sonrisa y lograba desviar cualquier duda que ella pudiera tener. Para Camila, era como estar atrapada en un juego en el que cada mirada, cada palabra y cada gesto parecían cargados de un propósito oculto que no alcanzaba a comprender. Alejandro, satisfecho con el progreso, ya comenzaba a notar cómo la atención de Camila se dirigía cada vez más hacia él. Y en el fondo, sabía que pronto sería el turno de Diego, quien, aunque reticente, se vería empujado a participar en este juego que apenas empezaba. Con el tiempo, llegó el momento de que Diego tomara el lugar de su hermano en el juego. Aunque Alejandro había logrado cautivar a Camila con su carisma y su energía, Diego sabía que su enfoque sería completamente distinto. Al principio, sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad al asumir el rol de Alejandro, pero al ver a Camila tan concentrada en su trabajo, algo dentro de él cambió. Una tarde, Diego la encontró en la biblioteca, revisando antiguos manuscritos con delicadeza. Se acercó, intentando no perturbar su calma, y dijo suavemente, ¿alguna vez has pensado en cómo el tiempo transforma estas palabras? Es como si cada año añadiera una capa de historia sobre cada página. Camila levantó la mirada, sorprendida. Ese Alejandro que tenía frente a ella parecía diferente, más introspectivo, incluso vulnerable. «Es una forma hermosa de verlo», respondió ella, mostrando un interés genuino. Esa conversación dio pie a algo más profundo, un intercambio de ideas que fue más allá de la superficialidad. Diego, fascinado por la oportunidad de conocer a Camila en este contexto, la invitó a dar un paseo por las colinas alrededor de la vinícola, una extensión de tierra que él conocía como la palma de su mano y que, hasta ahora, siempre había recorrido en solitario. Durante el paseo, el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de significado. Diego le señalaba pequeñas flores silvestres, le describía los tipos de uvas y cómo cada una tenía su propia historia, su propio sabor. «Cada uva tiene una vida corta», le dijo, «pero su esencia queda en el vino por años, como un recuerdo que perdura. Me gusta pensar que el vino cuenta una historia que nunca se olvida». Camila lo escuchaba con atención, sorprendida por la sensibilidad de sus palabras.
En los días anteriores, había percibido a Alejandro como alguien audaz y un tanto misterioso, pero esta versión, esta sensibilidad inesperada, le resultaba aún más cautivadora. Un día, mientras paseaban, Diego notó un libro que Camila llevaba consigo. «Veo que te gusta la poesía», comentó, con una leve sonrisa. Ella asintió, un poco tímida. «Sí, especialmente la poesía latina. Tiene una intensidad que no se compara con nada. Es como si cada palabra llevara el peso de una emoción contenida». Diego la miró con admiración. «Entonces, eres de las que creen en las palabras como algo eterno, yo también». Y sin previo aviso, comenzó a recitar un verso de Neruda, su voz profunda llenando el aire alrededor de ellos. Las palabras parecían fluir de manera natural, conectando ambos corazones a través del amor por la literatura. Camila, conmovida, apenas podía contener su sonrisa. Era como si, de repente, ese Alejandro mostrara una parte de su alma, una faceta que la dejaba vulnerable y, al mismo tiempo, más intrigada que nunca. Durante las semanas siguientes, estos encuentros se volvieron más frecuentes. Diego, en su papel de Alejandro, buscaba cualquier oportunidad para compartir con Camila momentos de tranquilidad y reflexión. Paseaban entre los viñedos al atardecer, leyendo fragmentos de poesía, discutiendo sobre la naturaleza y la belleza de lo efímero. Cada palabra, cada mirada entre ellos, parecía llevar una carga emocional profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. Camila se sentía cada vez más atraída por este Alejandro sensible y apasionado por el arte, algo en él le daba una seguridad y una paz que le eran difíciles de explicar. Había algo en la forma en que la miraba, en el respeto y el cuidado que sentía en cada gesto, que le hacía pensar que había algo especial en esa relación, algo que no había sentido antes. Pero, en el fondo, una pequeña inquietud empezaba a crecer. A veces, sentía que había algo inconsistente, un cambio sutil que no lograba identificar. Aquel Alejandro tan poético y reflexivo que la cautivaba parecía un poco distinto al hombre audaz que conoció inicialmente. Sin embargo, desechaba estas dudas, convencida de que los matices en las personalidades podían ser más complejos de lo que aparentaban. Sin saberlo, Diego comenzaba a sentirse atrapado en sus propios sentimientos, mientras Camila, cada vez más confundida, se preguntaba si estaba empezando a enamorarse de alguien que ni siquiera lograba comprender del todo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Con el paso de los días, Camila comenzó a sentir una extraña inquietud en el pecho. Su relación con Alejandro había tomado una profundidad que no esperaba, y, sin embargo, algo en su comportamiento empezaba a desconcertarla. A veces él se mostraba apasionado, casi como si cada palabra y gesto estuvieran destinados a encender una chispa entre ellos. En esos momentos, Alejandro era pura intensidad, su mirada ardiente y su cercanía casi abrumadora. En otras ocasiones, su presencia era diferente, sus palabras eran suaves y sus gestos contenían una delicadeza que la hacía sentir vulnerable, pero segura. La diferencia era tan sutil como innegable, y Camila, aunque intentaba ignorarlo, empezaba a notar esas contradicciones con cada nuevo encuentro. Un día, después de uno de sus paseos entre los viñedos, Alejandro la miró intensamente, con ese ardor que le hacía perderse. «Camila», dijo, con una voz grave y firme, «hay algo en ti que me intriga profundamente. Es como si te conociera desde siempre, aunque sé que apenas estamos comenzando». Él se inclinó, acortando la distancia entre ambos, y sus palabras, cargadas de una pasión palpable, dejaron a Camila con el corazón latiendo a toda velocidad. Ella, algo intimidada pero profundamente atraída, no pudo evitar corresponderle con una leve sonrisa, aunque en su mente se preguntaba por qué, a veces. Sentía que ese mismo Alejandro era un hombre completamente distinto. La confusión creció cuando, días después, Alejandro cambió radicalmente de tono durante otro de sus encuentros en la biblioteca. Aquella tarde, al entrar, la sorprendió con un poema que parecía haber seleccionado cuidadosamente, como si quisiera mostrarle una faceta más introspectiva y profunda de sí mismo. «Camila, escucha esto», le dijo en voz baja, sosteniendo un libro entre sus manos.
Me encontré con estos versos y pensé en ti. Comenzó a leer en un tono suave, como si cada palabra fuera un susurro destinado solo para sus oídos. La ternura y delicadeza de su voz contrastaban tanto con el Alejandro apasionado que había visto antes, que Camila sintió una extraña sensación de desconcierto. ¿Cómo podía ser el mismo hombre? Intrigada, no pudo evitar preguntarle algo, intentando desentrañar aquel misterio que parecía envolverlo. Alejandro, ¿por qué siento que eres una persona distinta cada vez que nos vemos? A veces, eres tan intenso, casi como un fuego que me envuelve, y otras veces eres tan tranquilo, como una brisa suave. Es como si fueran dos personas en una sola. Alejandro se detuvo, sintiendo la tensión de la pregunta, pero rápidamente respondió con una sonrisa enigmática. Tal vez te estoy mostrando diferentes partes de mí, Camila. A veces, uno mismo puede ser una tormenta y otras, un remanso de paz. Quizás solo estés conociendo todas mis facetas. Aunque su respuesta sonaba convincente, Camila no pudo evitar una pequeña duda en su mente. Era como si las palabras fueran perfectamente elegidas para evitar que ella siguiera indagando, pero en lugar de sentirse tranquila, esa explicación solo aumentó su curiosidad. Los días continuaron, y con cada encuentro, su confusión se hacía más profunda. A veces, en el calor de una conversación apasionada, Alejandro se acercaba con una intensidad arrolladora, como si no pudiera ocultar el deseo que sentía por ella. Pero, otras veces, era cauteloso, dulce, mostrando una delicadeza que hacía que Camila se sintiera en un sueño. Un día, durante una conversación en el viñedo al atardecer, Camila decidió enfrentar sus dudas de manera más directa. Mientras caminaban entre las vides, se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo diferente de lo que realmente eres?, le preguntó, intentando captar algún atisbo de verdad en su mirada. Alejandro la observó en silencio, y por un instante, Camila creyó notar una leve vacilación en él, un reflejo de algo que prefería mantener oculto. Pero, en lugar de responder directamente, él tomó su mano y la atrajo hacia él, inclinándose hacia su rostro hasta que sus respiraciones se mezclaron. Quizás, a veces, quiero ser más de lo que soy solo para ti, Camila, le susurró, sus palabras como una caricia que dejaba a la joven sin aliento. Sin embargo, el eco de su pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta clara. Y en los días que siguieron, Camila se encontró cuestionando cada interacción, cada momento compartido. A veces, sentía que podía ver a través de él, como si algo en su interior luchara por mantenerse oculto. Empezó a preguntarse si aquella conexión que había sentido tan genuina era realmente una ilusión creada por las palabras y el encanto de Alejandro, o si realmente había algo más profundo. Algo que aún no lograba comprender. La confusión que sentía no solo la perturbaba, sino que también la atraía aún más hacia él, creando un círculo de dudas y deseos del cual no podía ni quería escapar. Alejandro comenzó a notar que algo estaba cambiando. Había una distancia sutil entre él y Camila, una desconexión que nunca antes había sentido con ninguna mujer. La certeza de que algo escapaba a su control lo invadió, especialmente al observar la relación cada vez más cercana entre Camila y su hermano Diego. Era como si cada palabra, cada mirada y cada gesto que compartían fueran un lazo invisible que Alejandro no podía romper, y la sola idea lo llenaba de una mezcla de furia y frustración. Esa noche, Alejandro, incapaz de ignorar su orgullo herido, ideó un plan para recapturar la atención de Camila y, de paso, demostrar a su hermano quién realmente tenía el poder de conquistarla. Con la firme decisión de traerla de vuelta a su órbita, organizó una cena extravagante en el salón principal de la mansión Santa Cruz. Invirtió tiempo y dinero en cada detalle, desde las decoraciones hasta los músicos que, esa noche, llenarían el aire de notas suaves y encantadoras. Al día siguiente, le pidió a Rosario, la ama de llaves, que se encargara de hacerle llegar una invitación especial a Camila. El mensaje, en una nota dorada con letras elegantes, era claro pero misterioso: esta noche, te espero en el salón principal a las 8. Alejandro. Cuando Camila recibió la nota, una mezcla de curiosidad y duda se apoderó de ella.
Su relación con Alejandro había sido un constante vaivén de emociones intensas, y aunque la intriga de aquella invitación la atraía, una parte de ella también sentía cierta resistencia. Una desconfianza sutil que había empezado a florecer en su interior. Sin embargo, aceptó la invitación, dispuesta a aclarar las confusas emociones que había estado sintiendo. A la hora señalada, Camila apareció en el salón, que estaba iluminado por una luz cálida y rodeado de decoraciones que resaltaban la elegancia de la mansión. Alejandro la esperaba, impecablemente vestido, con una sonrisa seductora y una copa de vino en la mano. Al verla, se acercó con confianza. «Camila, estás deslumbrante esta noche», dijo, ofreciéndole una copa de vino. «Es un placer poder compartir contigo algo especial. Te he reservado esta noche, solo para ti». Ella, aunque cautivada por el ambiente, mantuvo una expresión de cautela. «¿Por qué todo este despliegue, Alejandro? Esto parece demasiado». Él sonrió, como si sus palabras fueran parte de un juego que solo él conocía. «Quiero que disfrutes de lo que esta familia tiene para ofrecer. Te mereces una noche especial, lejos de los archivos y del trabajo. Además, ¿quién podría resistirse a una velada como esta?». Camila lo observaba, intentando encontrar en su mirada alguna sinceridad que desafiara las dudas que la atormentaban. Sin embargo, Alejandro, fiel a su estilo impulsivo y decidido, continuó su actuación con la seguridad de alguien que sabía que aquella noche era suya. A medida que avanzaba la velada, Alejandro no perdió oportunidad de recordarle las riquezas de su linaje, sus viajes y logros. Intentaba deslumbrarla, convencido de que su carisma y las extravagancias que había preparado serían suficientes para mantenerla bajo su control. Pero mientras hablaba, notaba que Camila respondía con una distancia educada, pero contenida, como si estuviera presente solo de cuerpo, pero no de espíritu. En un intento final por capturar su atención, Alejandro la invitó a bailar. La música suave llenaba el aire mientras la guiaba a la pista. «Déjate llevar», le susurró al oído, con una sonrisa que no permitía contradicciones. «Esta noche es solo nuestra, Camila». Camila, aunque sintió el magnetismo que Alejandro exudaba, no podía ignorar la creciente confusión en su corazón. Por un momento, cerró los ojos, permitiendo que el ambiente la envolviera. Sin embargo, una imagen se formó en su mente, la de un Alejandro distinto, alguien más pausado y reflexivo, alguien que había tocado su alma con palabras más profundas que las que Alejandro pronunciaba esa noche. Mientras giraban en la pista, Camila finalmente abrió los ojos y lo miró fijamente, buscando en su mirada una respuesta a las contradicciones que la invadían. Pero Alejandro, tan seguro de su victoria, no notó la confusión en su rostro. «Camila», murmuró, inclinándose hacia ella, «¿te das cuenta de lo que realmente sientes? Estás aquí porque sabes que es donde quieres estar». Ella, sin embargo, sintió un impulso que no pudo contener. Con voz suave pero firme, respondió: «No estoy tan segura, Alejandro. A veces siento que tú también tienes algo que no quieres mostrar, como si me escondieras algo». La sonrisa de Alejandro se congeló por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Camila, lo único que oculto es cuánto me importas», dijo, con un tono convincente. Pero en el fondo, empezaba a comprender que el control de la situación se le escapaba de las manos. Y, movido por el orgullo y la urgencia de recuperar el terreno perdido, decidió que no escatimaría esfuerzos. Esa misma noche, mientras Alejandro aún disfrutaba del éxito de su velada con Camila, Diego lo esperaba en la biblioteca, inquieto, con un peso en el corazón que no podía ignorar. Las semanas que había pasado con Camila, compartiendo sus conversaciones sobre poesía y paseando por las colinas de la viña, habían transformado sus sentimientos en algo que nunca había imaginado. Lo que al inicio había sido una curiosidad, una simple aceptación de un reto, ahora se sentía como un vínculo real, uno que lo hacía cuestionar todo lo que había sido hasta entonces. Cuando Alejandro entró, aún con una sonrisa triunfante, Diego no esperó a que él hablara y fue directo al grano. «Alejandro, tenemos que detener esto. Ya no quiero seguir con este juego». Alejandro se detuvo en seco, observando a su hermano con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Detenerlo? ¿Por qué haríamos eso justo ahora que estamos tan cerca de ver cómo termina?».
Diego respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Esto ha ido demasiado lejos, Alejandro. Camila, ella no merece esta farsa. Lo que empezó como una broma se ha convertido en algo que ni tú ni yo podemos controlar. Ella cree que está conociendo a una sola persona, y cada vez que la veo, siento que estamos traicionando su confianza. Alejandro lo miró fijamente, y tras un breve silencio, soltó una carcajada. ¿De verdad estás hablando en serio, Diego? No puedo creer que te hayas dejado llevar por tus sentimientos. Hermano, no olvides que todo esto es un juego, uno en el que ella es solo una pieza. Diego apretó los puños, frustrado. Para ti, quizá, pero para mí no lo es. Esto ha dejado de ser una simple apuesta. No puedo seguir mirándola a los ojos sabiendo que estamos engañándola de esta manera. Ella merece la verdad. Alejandro rodó los ojos, burlón, y se recostó en una de las sillas de la biblioteca. ¿Y qué quieres hacer, Diego? Confesarle que hemos estado turnándonos para seducirla, decirle que el hombre que ha conocido no existe, que no es más que una mezcla de nuestras personalidades. Admítelo, eso arruinaría todo. Camila no está enamorada de ninguno de los dos en particular, está enamorada de la imagen que creamos para ella. Diego negó con la cabeza, molesto por la frialdad de su hermano. Estás equivocado, Alejandro. Ella es una persona real, con sentimientos reales. Y lo que siento por ella también es real. No puedo seguir participando en esto sabiendo que la estoy lastimando. Alejandro, sin perder su actitud desafiante, se inclinó hacia Diego y le dijo en voz baja, casi como un desafío. Diego, estás siendo un ingenuo, ¿de verdad crees que este sentimiento es más que una simple ilusión? Te estás dejando llevar por el papel, eso es todo. Cuando todo esto termine, ella se irá y tú volverás a ser el mismo Diego aburrido de siempre. Diego sintió cómo la rabia subía dentro de él, pero intentó calmarse. No entiendes nada, Alejandro. Esto ya no tiene que ver con el orgullo o con un juego de conquista. Si realmente te importa Camila, debes dejarla decidir, sin mentiras. Alejandro suspiró, como si la conversación comenzara a aburrirlo. ¿Sabes algo, Diego? Siempre has sido el soñador de la familia. Te encariñas con ideas, personas y momentos que realmente no existen. ¿Por qué crees que tienes que salvarla? Ella está aquí porque quiere estarlo, porque quiere vivir algo único. Dale esa oportunidad. Si le decimos la verdad, todo esto perderá la magia y ella se irá. Diego bajó la mirada, sintiendo la impotencia ante la lógica fría de su hermano. No se trata de magia, Alejandro. Se trata de respeto, de honestidad. No voy a seguir con esto y espero que tú tampoco lo hagas. Alejandro se puso de pie y, acercándose a su hermano, le puso una mano en el hombro. Hermano, me decepcionas. Pensé que, por una vez, podrías ver las cosas como yo. Si quieres salirte, hazlo, pero no esperes que yo abandone algo que ya casi tengo en mis manos. Ella es solo una aventura, Diego. Nada más. Diego lo observó en silencio, dándose cuenta de que sus palabras no harían cambiar de opinión a Alejandro. Su corazón estaba dividido, quería decirle a Camila toda la verdad, pero sabía que su confesión podría alejarla para siempre. Y, al mismo tiempo, la determinación de Alejandro de continuar con el engaño hacía que su dilema se volviera aún más doloroso. Con una última mirada hacia su hermano, Diego salió de la biblioteca, su mente llena de dudas y el peso de su propio amor por Camila creciendo con cada paso. Esa noche, Alejandro sentía una mezcla de rabia e impotencia que lo consumía por dentro. Camila había estado cada vez más distante, y cada intento de acercarse a ella había sido en vano. Su orgullo estaba herido, y, al ver que su encanto y su insistencia ya no surtían efecto en ella, la furia se transformó en un impulso oscuro y decidido. No permitiría que lo humillara. Si Camila creía que podía ignorarlo, entonces él le demostraría que todo, absolutamente todo, había sido un simple juego. Cuando la encontró en el pasillo que conducía a la biblioteca, Alejandro se plantó frente a ella, cortándole el paso. Su mirada ardía, pero no de pasión, sino de una cólera contenida que Camila percibió de inmediato.
sorprendida, intentó evadirlo, pero Alejandro se acercó un paso más, impidiéndole continuar. ¿Qué pasa, Camila? ¿Por qué tan fría últimamente?, preguntó, con una voz que destilaba sarcasmo y frustración. Ella lo miró, sintiendo el peso de su intensidad. Alejandro, creo que es mejor que dejemos las cosas aquí. He sentido que algo no está bien, respondió con firmeza, aunque en su voz temblaba un leve matiz de duda. Alejandro soltó una risa amarga. ¿No está bien? ¿De verdad pensabas que todo esto era real? Porque, para serte sincero, fue solo un juego, Camila. Un juego que empezamos Diego y yo. La expresión de Camila cambió de sorpresa a confusión, y luego a una mezcla de horror y tristeza al escuchar sus palabras. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Alejandro avanzó hacia ella, sus ojos fijos en los de ella, con una dureza que nunca antes había mostrado. Estoy diciendo que todo esto, cada encuentro, cada palabra, fue planeado. Diego y yo hicimos una apuesta, ¿entiendes? Decidimos fingir ser la misma persona para ver hasta dónde podíamos llegar. Queríamos ver si alguien como tú era capaz de notar la diferencia entre nosotros. Y debo decir que jugaste bien, hasta ahora. Camila sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras de Alejandro caían sobre ella como golpes, cada frase clavándose como una daga en su pecho. Entonces, ¿todo fue una mentira? Cada vez que me miraste, cada palabra que me dijiste, ¿todo era una farsa? Alejandro asintió, sin rastro de remordimiento en su expresión. Exactamente. Diego interpretó su papel, y yo el mío. No eras más que una pieza en nuestro juego. Fue divertido verte confundida, dudando de tus propios sentimientos. Camila retrocedió, llevándose una mano al pecho, intentando contener el dolor que le quemaba por dentro. No puedo creerlo. ¿Y Diego, él también estuvo de acuerdo en esto? Alejandro hizo una pausa, y en su rostro apareció una sombra de algo parecido a la duda, pero rápidamente fue reemplazada por su actitud fría y cruel. Diego puede decir lo que quiera, pero no te engañes, Camila. Al final, ambos somos iguales. Ninguno de los dos pensó en ti como algo más que un reto. Las lágrimas empezaron a llenar los ojos de Camila, pero no permitiría que él la viera caer. Se enderezó, con una dignidad que sorprendió incluso a Alejandro. No pensé que pudiera ser tan mezquino. Esto va más allá de cualquier juego. Jugaste con mis sentimientos, me hiciste creer en algo real. No tienes idea del daño que has causado. Alejandro la miró sin expresión, manteniendo su fachada de indiferencia. Era un riesgo que tú decidiste tomar, Camila. Nadie te obligó a enamorarte. Sin más palabras, Camila dio un paso atrás y se dio la vuelta, intentando retener la compostura. Alejandro la vio alejarse, pero en su pecho sintió una punzada de algo que no pudo identificar. Algo que se acercaba peligrosamente a la culpa. Camila salió del pasillo con el corazón destrozado. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un eco cruel y constante. Sentía como si su pecho estuviera comprimido, como si apenas pudiera respirar. Caminó rápidamente hacia los jardines, buscando un rincón donde pudiera estar sola, lejos de la mirada fría y burlona de Alejandro. Lejos de todo lo que le recordara a esos hermanos y a esa farsa que habían montado a su alrededor. Una vez entre los árboles, se detuvo y dejó que el dolor la alcanzara por completo. La traición se le clavaba en el alma. Alejandro y Diego, dos personas en las que había confiado, la habían engañado, jugando con sus emociones como si no fueran más que piezas en un tablero. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos sin control, cada una llevándose un pedazo de la ilusión que había construido con tanto cuidado en su corazón. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, murmuró entre sollozos, tratando de recomponer sus pensamientos. Recordaba los momentos compartidos, las palabras tiernas, las miradas profundas. Todo parecía tan sincero, tan real. ¿Cómo había podido ser todo una mentira? La revelación la dejó con una sensación de vacío abrumador, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Camila secó sus lágrimas con las manos temblorosas y, tomando una profunda bocanada de aire, tomó una decisión firme: tenía que marcharse de la vinícola.
No podía soportar estar un minuto más en ese lugar, rodeada de recuerdos que ahora parecían una cruel burla de sus sentimientos. Sabía que quedarse solo prolongaría su sufrimiento. Necesitaba distanciarse, reconstruir sus fuerzas lejos de los hermanos Santa Cruz, lejos de todo lo que le recordara ese dolor que apenas empezaba a asimilar. Volvió a la casa con pasos rápidos y firmes, dirigiéndose a su habitación para recoger sus pocas pertenencias. A medida que empacaba, sentía la ira mezclarse con la tristeza, una furia silenciosa que la impulsaba a seguir adelante, a cortar definitivamente cualquier lazo con esa familia que había jugado con ella de una manera tan despiadada. Mientras guardaba su último libro en la maleta, la puerta de su habitación se abrió suavemente. Era Diego, con el rostro lleno de preocupación y una expresión que delataba que ya había escuchado lo sucedido. Al ver la maleta y el dolor en los ojos de Camila, supo de inmediato que estaba a punto de perderla para siempre. «Camila, por favor, déjame explicarte», dijo, su voz cargada de angustia. Ella lo miró, luchando por mantener la calma, aunque su mirada traicionaba el dolor que sentía. «¿Explicarme? ¿Qué podrías decirme que no empeore las cosas, Diego? ¿Cómo podrías justificar lo que hicieron?» Diego dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un intento desesperado de acercarse. «Sé que esto parece imperdonable, y tienes razón en sentirte herida. Pero para mí, lo que sentí por ti fue real. No fue parte del juego. Lo que pasó entre nosotros iba más allá de cualquier apuesta». Camila negó con la cabeza, sin poder evitar que una lágrima rodara por su mejilla. «¿Cómo puedo creer en ti, Diego? Todo fue una mentira, desde el principio. Me hicieron creer en alguien que no existía, y me utilizaron para sus propios caprichos». Diego bajó la mirada, sintiéndose impotente ante la verdad de sus palabras. «No fue así para mí, Camila. Yo cometí un error, y te fallé, pero mis sentimientos son verdaderos. Te lo juro». Ella suspiró, agotada emocionalmente. «Ya no importa, Diego. No quiero escuchar más promesas vacías. Solo quiero irme de aquí y dejar todo esto atrás». Cerró la maleta y, sin mirarlo nuevamente, se dirigió a la puerta, decidida a no volver atrás. Diego se quedó en silencio, observándola mientras salía, su figura desapareciendo lentamente en el pasillo. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento sería insuficiente. La había perdido, y la certeza de esa pérdida lo dejó con una sensación de vacío que lo consumía por dentro. Camila se dirigió a la entrada de la mansión, cada paso llevándola más lejos de aquellos que la habían herido. Diego no pudo quedarse quieto. Ver a Camila destrozada por la confesión de Alejandro lo llenaba de desesperación, pero más aún, de una profunda sensación de culpa. Sabía que su silencio y su participación en aquel juego cruel lo convertían en cómplice, y aunque en su corazón albergaba sentimientos sinceros hacia ella, temía que sus palabras ya no pudieran llegarle de la misma forma. Sin embargo, no estaba dispuesto a perderla sin luchar. Bajó rápidamente las escaleras, buscando cualquier señal de ella. Al asomarse al vestíbulo, la encontró junto a la puerta de entrada, con una expresión de firmeza dolorosa, claramente decidida a irse para siempre. Diego se acercó con paso rápido y, sin esperar una reacción de ella, la llamó en voz baja, casi con súplica. «Camila, por favor, escúchame. No puedes irte así», dijo, su voz entrecortada por la desesperación. Ella se volvió lentamente hacia él, su mirada llena de una mezcla de dolor y rabia. «¿Escucharte? ¿Para qué, Diego? ¿Para qué intentes convencerme de que todo esto fue un error? Porque, para mí, tú eres tan culpable como él. Me hiciste creer en algo real, y mientras yo confiaba, ustedes se burlaban de mí». Diego sintió que sus palabras eran como puñaladas. Quiso acercarse a ella, pero se detuvo, consciente de que cualquier movimiento brusco podría empeorar las cosas. «Camila, yo sé que te fallé, y te pido perdón por eso. No debí haber permitido que esto llegara tan lejos. Pero mis sentimientos hacia ti son verdaderos. Te lo juro, desde el fondo de mi corazón». Camila soltó una risa amarga, cruzando los brazos en un intento de protegerse del dolor que la envolvía. «¿Verdaderos?
¿De verdad crees que voy a creer en tus palabras ahora, Diego? Fuiste parte de todo esto. Te prestaste al juego desde el inicio, fingiendo ser alguien que no eres. ¿Cómo esperas que confíe en ti otra vez? Diego bajó la mirada, sintiendo el peso de cada acusación. Sabía que era inútil intentar justificar sus actos, pero necesitaba que ella entendiera que había algo más profundo en su relación. Sé que todo parece una farsa, y acepto mi parte en la traición. Pero te pido que recuerdes nuestros momentos juntos, esos paseos, nuestras conversaciones. Esa era la versión más auténtica de mí. No era un personaje, Camila. Era yo, y cada palabra que te dije fue sincera. Ella apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con volver a caer. Lo único que puedo recordar ahora, Diego, es que fui una tonta por confiar en ti. Todo lo demás se ha manchado. Ya no sé qué fue real y qué no. Diego sintió que la perdía a cada palabra. Su corazón latía con fuerza, impulsado por el deseo de retenerla, de borrar el daño que había causado. Camila. No puedo cambiar lo que hice, y entiendo que nada de lo que diga hará desaparecer tu dolor. Pero por favor, déjame demostrarte que puedo ser alguien digno de tu confianza. No quiero que nuestra historia termine aquí, con tanto dolor. Ella lo miró por un largo momento, con una mezcla de tristeza y frustración. Cada palabra que él decía parecía hacerla más fuerte en su determinación de no dejarse llevar por sus sentimientos. Diego, lo que siento por ti ahora es confusión, y tal vez, resentimiento. No puedo permitir que mis emociones me vuelvan a engañar. No después de lo que ustedes hicieron. Él trató de acercarse, en un último intento por hacerla cambiar de opinión. No puedo perderte así, Camila. Dime qué debo hacer para recuperar tu confianza. Haré lo que sea necesario. Ella negó con la cabeza, con una expresión de profunda tristeza. No hay nada que puedas hacer, Diego. No puedes arreglar algo que nunca fue real. Y con esas palabras, dio la vuelta, saliendo de la casa y dejando a Diego solo, consumido por una culpa abrumadora y el dolor de haber perdido a la única persona que había logrado despertar su verdadero ser. Antes de partir definitivamente de la mansión Santa Cruz, Camila se dirigió por última vez a la biblioteca para recoger algunos de sus documentos personales que aún quedaban en su escritorio. La habitación, una vez tan acogedora y llena de historias, ahora le resultaba sombría, como si cada estantería y cada libro escondieran secretos dolorosos. Sin embargo, mientras organizaba sus papeles, algo llamó su atención, un conjunto de sobres amarillentos y desgastados, escondidos entre los libros antiguos de una de las estanterías más altas. La curiosidad la venció, y sin dudarlo tomó las cartas, sorprendida de ver el nombre del abuelo de los hermanos Santa Cruz en el remitente. Al abrir el primer sobre, descubrió que eran cartas de amor, escritas con una sinceridad y profundidad que le resultaron desconcertantes. Las palabras en la carta hablaban de un amor imposible, de un deseo contenido que nunca encontró su camino a la realidad. A medida que avanzaba en la lectura, entendió que el abuelo había amado a una mujer a quien nunca pudo tener, una historia marcada por el sacrificio y el silencio. Te amo más de lo que jamás podré expresar en palabras, pero el destino nos separa. No soy libre para entregarte todo lo que quisiera, decía una de las cartas, con una calidez que resonaba con el dolor de alguien que conocía bien la pérdida. La situación descrita, la distancia emocional y la pasión contenida, todo eso le recordaba, de manera dolorosa, a lo que ella misma había experimentado en esa casa. Camila se sentó, conmovida por esas confesiones que llevaban décadas escondidas y que parecían hablarle directamente a su corazón herido. En esos párrafos había una verdad universal, algo que superaba las mentiras y las traiciones, y aunque se sentía aún confundida, la lectura le dio una claridad inesperada. ¿Qué haría él si tuviera otra oportunidad?, se preguntó en voz baja, cerrando la última carta. Inspirada por la intensidad de esos sentimientos plasmados en papel, y sintiendo un renovado impulso de buscar una verdad más allá de la traición, tomó una decisión: debía enfrentar a Diego. No solo para comprender lo que había pasado, sino también para encontrar en él la sinceridad que en su abuelo había quedado solo en palabras. Camila decidió enfrentar a Diego una última vez antes de partir.
con las cartas en sus manos, fue hasta el salón principal, donde lo encontró, cabizbajo y envuelto en una tristeza palpable. Al verla, Diego se levantó de inmediato, sorprendido y confundido por su presencia. «Camila, pensé que ya te habías ido», murmuró, con una mezcla de alivio y temor en la voz. Ella lo miró fijamente, sosteniendo las cartas. «Antes de irme, encontré esto. Son cartas de tu abuelo, cartas de un amor que nunca pudo ser. Me pregunto, Diego, si eres capaz de entender realmente lo que es amar sin reservas, sin miedo». Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver las cartas en sus manos. Tomó una de ellas con delicadeza, reconociendo de inmediato la letra de su abuelo. Con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta, casi como un susurro: «A veces siento que todo lo que soy pertenece a quien jamás podré tener. Mi amor se queda aquí, atrapado en estas palabras, en los recuerdos de lo que no puede ser». Diego levantó la mirada hacia Camila, con los ojos llenos de una emoción que ya no podía ocultar. «¿Sabes, Camila? Creo que ahora entiendo lo que él sentía. Mi abuelo vivió toda su vida sin poder expresar lo que realmente sentía, atrapado en sus propias barreras. Pero yo no quiero vivir así. No quiero quedarme callado. Lo que siento por ti es real, y lamento haber sido parte de esta mentira, de este juego. Al principio, no pensé que significaría tanto para mí, pero, con el tiempo, me di cuenta de que eras mucho más que una apuesta». Camila lo escuchaba, intentando descifrar la sinceridad en sus palabras, y por primera vez vio un dolor genuino en sus ojos, un remordimiento que parecía imposible de fingir. «¿Y qué esperas que haga, Diego? ¿Que simplemente olvide todo lo que sucedió? Todo lo que me hicieron pasar». Él asintió, consciente de lo mucho que le había fallado. «No, Camila. No espero que olvides nada, ni que me perdones. Pero quiero que sepas que me enamoré de ti, de verdad. Eres la única persona que ha visto algo más en mí, alguien que me ha hecho querer ser mejor. Sé que probablemente sea tarde para decirlo, pero, te amo». Camila respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La sinceridad en los ojos de Diego era innegable, y aunque el dolor aún pesaba en su corazón, algo en ella comenzó a ceder. «¿Por qué debería creerte, Diego? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puedo confiar en que esto es real?». Diego sostuvo su mirada, firme. «Porque esta vez no tengo nada que esconder. Estas cartas, su historia, todo lo que hago es intentar redimirme, Camila. Sé que no merezco otra oportunidad, pero estoy aquí, dispuesto a mostrarte todo lo que soy, con cada defecto, cada error. No quiero que nuestra historia termine en una mentira». Alejandro observaba desde la distancia la conexión creciente entre Diego y Camila, y aunque intentaba ocultar sus emociones, no podía negar la punzada de orgullo herido que lo atormentaba. La seguridad y el dominio que siempre había tenido se desvanecían con cada mirada que compartían ellos dos, con cada sonrisa que veía florecer en el rostro de Camila mientras estaba junto a su hermano. Sabía que había perdido, no solo el juego que él mismo había iniciado, sino también la oportunidad de redimirse ante ella. Un día, sin más preámbulos, Alejandro tomó una decisión. En un breve encuentro con Diego, le anunció su partida, con un tono seco pero cargado de una tristeza que era incapaz de disimular. «Me voy, Diego. Esta viña ya no es el lugar para mí. Creo que es hora de buscar algo diferente». Diego lo miró, sorprendido, pero con comprensión. Sabía que detrás de esa despedida estaba el peso de una derrota que Alejandro no admitiría nunca. «¿A dónde piensas ir, Alejandro?». Alejandro se encogió de hombros, con una leve sonrisa amarga. «No lo sé. Quizás a Mendoza, o incluso más lejos. Donde sea que pueda volver a encontrarme. Aquí solo veo todo lo que perdí». Dio una pausa, y miró a Diego con una intensidad que denotaba su afecto fraternal, aunque en ese momento doliera reconocerlo. «Te deseo lo mejor, hermano. Cuídala». Sin decir más, Alejandro salió de la casa familiar, dejando tras de sí el eco de una historia de errores y sentimientos no resueltos. Su partida significó el cierre de un capítulo lleno de juegos y rivalidades que, finalmente, había quedado en el pasado.
Mientras Alejandro se alejaba para comenzar su vida en otro lugar, Diego y Camila iniciaron una relación cautelosa, consciente de los desafíos que enfrentaban. No era fácil borrar el dolor y la desconfianza que había surgido de las mentiras, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, construyendo desde la honestidad y la paciencia. Cada paso que daban juntos era un intento de acercarse de manera genuina, sin los engaños del pasado. En una tarde tranquila, mientras caminaban entre las vides, Diego tomó la mano de Camila con ternura. Sé que aún tenemos mucho que sanar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin máscaras, sin secretos. Esta es la vida que quiero vivir, contigo. Camila lo miró, dejando que la sinceridad en sus palabras la envolviera. Yo también quiero intentarlo, Diego. No sé si será fácil, pero siento que, después de todo, vale la pena intentarlo. Eres alguien que ha demostrado ser diferente de lo que pensé. Con el paso del tiempo, las heridas entre Camila y Diego comenzaron a sanar, como las vides que resurgen tras la temporada de invierno en la vinícola Santa Cruz. Cada día que compartían era una confirmación de que el amor, aun cuando había nacido de una mentira, era ahora tan auténtico como el aroma de las uvas maduras al final del verano. La viña, que había sido testigo de la intriga y de los errores de su historia, se convirtió también en el escenario de un amor redentor. Diego y Camila paseaban por las colinas cada tarde, sumidos en largas conversaciones, compartiendo sueños y haciendo planes que, poco a poco, les daban la seguridad de que su relación era más fuerte que los ecos del pasado. El nombre de los Santa Cruz ya no sería recordado solo por su legado de riquezas y disputas familiares, sino también por el amor verdadero que Diego y Camila habían encontrado, desafiando las sombras de su historia. Una tarde, mientras el sol descendía suavemente sobre los viñedos, Diego se detuvo junto a un rosal que crecía entre las vides, como símbolo de la belleza que puede florecer en medio de cualquier terreno. Tomando la mano de Camila con ternura, se volvió hacia ella, su mirada llena de una promesa que iba más allá de las palabras. Camila, comenzó, con una voz serena y segura. Nunca pensé que sería capaz de amar a alguien como te amo a ti. No importa lo que pasó antes, tú me has mostrado lo que significa un amor sincero, algo por lo que vale la pena luchar cada día. Camila sonrió, sintiendo la verdad en sus palabras. Durante tanto tiempo, había pensado que su historia con los Santa Cruz terminaría en desengaño y dolor, pero allí estaba, encontrando en Diego una redención que ambos compartían. Yo también siento que hemos dejado atrás esas sombras, Diego, le respondió, sus ojos brillando con el mismo resplandor del atardecer que los envolvía. Tu familia, tu historia, todo eso es parte de ti, y yo quiero ser parte de esta nueva historia que estamos construyendo juntos. La pareja siguió caminando, deteniéndose junto a una de las primeras vides plantadas por el abuelo de Diego, símbolo de las generaciones que habían trabajado esas tierras. Para ellos, este lugar era algo más que una simple herencia, era una oportunidad de dar un nuevo sentido al nombre Santa Cruz, uno que hablara de la capacidad de cambio, de superar los errores y de reconstruir lo que parecía roto. Poco a poco, la presencia de Alejandro se fue desvaneciendo de sus pensamientos. Camila y Diego sabían que, aunque él había decidido partir, su huella seguiría allí, en la historia de la familia. Pero lejos de verlo como una sombra, eligieron recordarlo como una lección, como el recordatorio de que el orgullo y el engaño no eran más fuertes que el amor verdadero. En las festividades de la vendimia, cuando la viña celebraba la cosecha, Camila y Diego se presentaron juntos como una pareja sólida, unidos no solo por el trabajo en la tierra sino por el compromiso que tenían de crecer uno junto al otro. Los trabajadores de la viña, que habían presenciado los altibajos de su relación, los observaban ahora con respeto y afecto, reconociendo que ellos dos representaban una nueva era para los Santa Cruz. Diego, tomando una copa de vino, brindó frente a todos con una declaración sencilla pero llena de significado. Por el futuro de esta tierra y por el amor que la hace crecer, dijo, mirando a Camila con una sonrisa que reflejaba la paz que había encontrado en ella. Camila alzó su copa y agregó, y por las segundas oportunidades, que nos permiten convertir los errores en algo hermoso. Desde entonces, la viña Santa Cruz floreció no solo en éxito, sino en la calidez que Diego y Camila le imprimieron. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión,
¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.